Buenos días, hermanos y hermanas. Ustedes que nos escuchan aquí en Toronto y a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, déjenme contarles que me siento feliz de estar aquí en este lugar de la iglesia para poder glorificar y llevar el mensaje del Evangelio a cualquier rincón que nos escuche. Me siento motivado, me siento feliz porque empiezan a mostrarse señales de que pronto nos vamos a reunir de nuevo en este especial lugar que es la casa de Dios y el lugar comunitario. Vamos a orar. Dios de poder y posibilidad, con la llama de tu Espíritu nos das energía para entrar en el mundo en el nombre precioso de Jesús. Con el soplo de tu Espíritu nos refrescas para involucrar la vida en su complejidad. Tu Espíritu nos abraza en nuestra diversidad y nos invita a encontrar la unidad en tu amor. Te honramos por el regalo de la creación en toda su belleza y generosidad. Te alabamos por tu presencia con nosotros en todo momento y en cualquier lugar. En este tiempo de adoración, envíanos el Espíritu Santo una vez más y renuévanos para servirte en el mundo que nos has delegado. Sí, este mundo que sufre por la curación y la integridad que ofreces a través de Jesucristo nuestro Señor. Oh Dios de misterio y misericordia, confesamos que no siempre hemos prestado atención a la urgencia de tu Espíritu, quien está siempre llamándonos para seguir tu voluntad y tu camino. Con demasiada frecuencia afirmamos pertenecer a Jesús, pero elegimos, en cambio, ignorar tu enseñanza. Nos creaste para amarte a ti y a los demás, pero no ofrecemos tu amor a quienes difieren de nosotros. Revuelve nuestros corazones y nuestras vidas con tu Santo Espíritu, a fin de transformar quienes somos y dirigirnos para ser quienes seremos a través del amor redentor de Cristo. Hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, este dicho fiel es digno de nuestra confianza y aceptación. En Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Estén en paz con Dios, consigo mismos y unos con otros. Gracias a Dios por su gran amor y misericordia. Amén. La palabra bíblica del día de hoy se encuentra en la Biblia versión en Reina Valera 1960, en Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven.
de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Juan capítulo 15, versículos 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 16, versículo 4 al 15. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestra lectura bíblica va a estar basada en Ezequiel, el capítulo 37 del 1 al 14. Les recomiendo leer a Ezequiel el capítulo completo, el capítulo 37 completo. Y también tenemos nuestra lectura del Evangelio en Juan 15, los versículos 26 y 27, y también los versículos, o el capítulo 16 del versículo 4b hasta el 15. El título del sermón es Un defensor de oficio. Vamos a pedirle al Señor que nos dé y nos abra la mente a fin de poder interpretar su escritura. Oh Dios de salvación, venimos ante ti, prestos a lo que tú tienes preparados para nosotros. Toda esta escritura ha estado ahí servida en la mesa de cualquier cristiano más de 2000 a 4000 o a 6000 años, lista para ser digerida, analizada, interpretada. Pero como tú eres un espíritu de todos los tiempos y un Dios de todo el tiempo, nos das una interpretación nueva cada día. Ahora, Señor, permítanos entonces acercarnos a ti en un espíritu humilde, a fin de ser usado por tu espíritu y llevar el mensaje que tú desees. Amén. Cuando estudié teología en Toronto,
Lo hice en la Universidad de Toronto. No les voy a contar de los estudios teológicos o algo así, no. Sino quiero contarles de que dentro de la Universidad de Toronto hay varios edificios y hay varias unidades académicas teológicas de diferentes denominaciones, que son cristianas y algunas son árabes. No sé si hay árabes en su totalidad de los edificios, pero la Universidad de Toronto tiene una estructura física muy antigua en ciertos lugares. En la época de clases es fácil de recorrer los edificios que le rodean. Estos edificios nos hacen navegar mentalmente hacia la vida de los monasterios y viejas iglesias, donde la soledad y la tranquilidad parecieran ser la figura que más resalta. Sin embargo, en medio del silencio de los conventos e iglesias antiguas se esconden grandes misterios y hechos históricos que todos o pocos realmente desconocen de un lado y conocen también. Algunos de los compañeros de estudio me recordaban haber caminado por las catacumbas debajo del convento de San Francisco en Perú. Ellos describían que cuando recorrían las catacumbas y miraban hacia abajo y algunos laterales o paredes, se encontraban con grandes fosas llenas de huesos. Los huesos de los muertos que estaban cuidadosamente arreglados en patrones elegantes, como un círculo cuyo centro tenía cráneos rodeados de fémures en posición hacia afuera, y otros huesos más pequeños del brazo cerraban el círculo. Era al mismo tiempo un espectáculo hermoso para describir el libro de Ezequiel, pero no dejaba de ser grotesco por su contexto. Estos restos humanos son parte de 25,000 humanos que en la época de los conquistadores españoles del mundo inca murieron debido a la peste que los europeos trajeron consigo hacia Perú, dejando un país lleno de muertos. Por lo tanto, los españoles tuvieron miles de cuerpos con los que pudieron trabajar y hacer esta obra de arte. Si bien es cierto, es impresionante el espectáculo, pero lo grotesco radica que estos huesos son parte del 90% de la población indígena en Perú, quienes murieron en los primeros 100 años de invasión del siglo XVI. Es comprensible que los grupos indígenas que sobreviven, llamados navajos, no visiten las tumbas debido a la existencia de dos aspectos fundamentales. Uno es el fuerte tabú social en contra de los restos humanos así tan explicados o expuestos, y cierto tipo de resistencia social a que los restos humanos sean expuestos en un espectáculo social. Esta parcial historia nos deja una reflexión en el libro de Ezequiel de los huesos secos, que en este momento estaremos interpretando. El profeta Ezequiel, en nuestro texto del Antiguo Testamento, compartió su visión con lo que quedaba del pueblo de Judea, de Dios, exiliado en Babilonia. Sus hogares desaparecidos, sus líderes muertos o capturados, sus familias perdidas o dispersas. Su libertad y esperanza estaban perdidas también. Jerusalén tenía una cultura destrozada, rota, y su templo, que era el corazón de su vida religiosa, todavía estaba en ruinas ardientes. Sin embargo, Dios le mostró al profeta un valle de huesos secos y desecados, un lugar donde la muerte había triunfado. Y una pregunta que viene hacia Ezequiel de parte de Dios y a los hombres de siempre, y dice:
¿Vivirán estos huesos? Sabiamente el profeta Ezequiel nos da la mayor instrucción de este capítulo. Él respondió: Dios, Señor, Dios, tú lo sabes. Y la lectura nos sigue narrando que Dios expresó: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El recorrer del camino y del capítulo nos invita a interpretar que es Dios el que hace el llamado al aliento, el espíritu de los cuatro vientos a poseer a los huesos secos, y el aliento vino sobre esos antiguos soldados y se levantaron a la lucha. Aliento, viento y espíritu. Es la misma ráfaga que se movía sobre las aguas del Génesis, que llenó por primera vez los pulmones de todo el hemisferio y también, ¿por qué no?, los pulmones de Adán, que primero fue el primero que llenó nuestro nacer, la vida. Y la vida inicia con la primera ráfaga de aliento de Dios, el Espíritu de Dios, que anima y le da vida a cada persona y al mundo en su totalidad. Dios lo hace. Así que esto no es solo la vida para los huesos secos, sino el conocimiento de Dios Santo en cada respiración que dibujamos. Juan Calvino escribió: la resurrección de los muertos está tan lejos de nuestros poderes que nos muestra nuestra total dependencia de Dios en este tema. ¿Qué pasa con los que están en el mundo con sus propios huesos secos? Atrapados en su propia impotencia y desesperación. ¿Será que los cristianos de hoy, en este pleno siglo XXI, vamos a ir a la búsqueda de nuestras ráfagas de Dios directamente? ¿Qué pasa con nuestros propios huesos secos? Nuestro propio espíritu, nuestra propia congregación. ¿Será que el virus vino a matar a ciertas o a la mayoría de las iglesias? O quizás a darle el último tiro de gracia, como dicen algunos. Cada publicación estadística a la que he recurrido estos días, especialmente en términos religiosos, nos dice lo rápido que crecen los números de personas que no tienen preferencia religiosa, especialmente en la generación de los milenios. Los más jóvenes tienen una tasa porcentual alta que no reclaman fe. Y es que, disculpen lo que voy a decir, no encuentran ninguna ayuda para sus propios problemas en términos social y económico y político dentro de la iglesia. Las iglesias de la línea tradicional están disminuyendo. Pocas denominaciones cristianas muestran un crecimiento y en su mayoría muestran un declive. Números que parecen tan negativos que los que se dicen expertos del día de juicio final predicen la muerte de la iglesia. Como este es una audiencia tan diversa, voy a tratar de cambiar la pregunta que ya había preparado, pero fácil. ¿Dónde está nuestra congregación dentro de este panorama? ¿Dónde está nuestra iglesia dentro de todo lo que se está viviendo a nuestro alrededor? La primera iglesia bautista o reformada ha crecido en el número de personas reales en la historia, pero en los últimos años ha disminuido en la asistencia a la adoración. Hemos aumentado nuestro alcance en misión que compartimos, por ejemplo, en este caso con Oasis. Y solo de esa manera, exclusivamente en esa manera, hemos dado a conocer nuestra presencia en la ciudad. A veces luchamos vagamente, quizás por tener un futuro seguro,
Pero aquí hay una cosa más acerca de nuestros textos de Ezequiel, que es importante reconocer. Los ciudadanos de Israel no podían imaginar cómo ser buenos judíos en ese tiempo con el templo destruido. Como dijo el historiador bíblico John Bright, un día en que la religión tendría que continuar sin ningún culto en absoluto. Una cosa que la mente antigua encontró realmente imposible. Dios los encontraría sin templo y sin culto en la tierra de su cautiverio. Lo que en nuestra historia podría decirse que el cristianismo está muriendo en este país. ¿Algún miembro podría aceptar esto rápidamente y decir, ya, a las pruebas me remito, me decía alguien más? Personalmente digo que no, nunca. Porque la vida de la iglesia no es sostenida ni por la opinión popular, ni de estadísticas, ni por acciones y planes que tomemos, ni por nuestras buenas intenciones con nuestro prójimo, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de las 4 estaciones que soplan en nuestra vida y en nuestra iglesia y en nuestras interpretaciones bíblicas. Tal vez miramos con demasiada frecuencia nuestra fe como si fuera un proyecto. Tenemos todas las piezas: templo, alabanza, adoración y equipo. Sin embargo, la historia nos ha dicho algo. El tiempo nos ha dicho algo. No es lo que Dios necesita de nosotros. Una cosa debemos hacer realidad en nuestra vida es creer que Dios responde conforme a su sabiduría. Así que, hermanos, hermanas, dejémonos de preocupar por la lista de actividades y planes para satisfacer a las personas, para ver cómo se sienten bien. Cada persona a la cual nos esforzamos en nuestras propias fuerzas a alcanzar, al fin de cuentas es diferente de todos modos. Mientras la palabra y el Espíritu estén en nuestros corazones y en el corazón comunitario, entonces preocupémonos de las cosas que realmente son necesarias para que estén presentes y sean justo lo que necesitamos y lo que necesitan los demás. El escritor Tom Erich sostiene que el cristianismo no está en problemas en lo absoluto. Óigalo bien, se lo voy a repetir. Sostiene que el cristianismo no está en problemas en lo absoluto. El cristianismo. Sin embargo, las iglesias, las denominaciones y las instituciones religiosas sí lo están. ¿Por qué dice eso? Hay varios aspectos y me sujetaré a describirlos. Dice, dejamos de intentar de confluir todas las personas hacia un punto y hemos sido vencidas por las cosas bíblicas que no hemos podido descifrar adecuadamente. Y las cosas realmente importantes que tiene la sociedad, como el racismo, desigualdad, corrupción, mentiras piadosas, mentiras teológicas, robo corporativo, sexo y obsesión con el dinero, no le ponemos atención. Todas estas cosas están demasiado metidas o conviviendo en el corazón de la casa de oración. Los cristianos callamos y nos quejamos del espíritu de ofrendar de los pocos trabajadores que persisten en nuestros templos.
Pero no nos hemos dado cuenta que los salarios de los trabajadores y en sí los ingresos promedios familiares se han desplomado y con ello produce una serie de males sociales que la iglesia no afronta. Pero nosotros, a las denominaciones, nos preocupa que la donación o la ofrenda haya disminuido casi en términos completos, especialmente en la época del COVID. Todos nos volteamos hacia adentro y no nos conectamos con nuestros vecinos. Solo vemos al prójimo que está encerrado en cuatro paredes y asumimos que es el mejor prójimo que existe o el mejor vecino que existe. Esto porque él no sale, no molesta, no nos dice nada. En teoría, solo nos damos cuenta que existe cuando va a hacer sus compras. Para nosotros ese es el buen vecino. Hay otro punto que él decía: nos fijamos en los detalles de la cultura. El rito o la actividad del domingo por la mañana, dándole todo el énfasis del mundo, a fin de que casi sea perfecto. Y no nos enfocamos en lo esencial, en lugar de empezar a transformar vidas y a demostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Y no sé si algunos se han dado cuenta, desde hace más de 1500 años destrozamos nuestra reputación cuando nos hicimos conocidos como críticos, enojados, engreídos, egoístas, aburridos, guerreristas y todo lo malo que tiene la iglesia de hoy. Él continúa diciendo que el futuro de Dios es tan brillante como siempre lo fue desde el primer inicio del Génesis. Así que aquellos que cumplan con el desafío harán lo que Jesús hizo, lo que Jesús demanda: mirar hacia afuera, caminar con los que están a pie, decir las buenas noticias, aunque eso cueste mucho. Los que no pueden salir a caminar pueden dar la bienvenida a los extraños, servir a los más pequeños de estos, regalar vidas, regalar sonrisas, regalar recursos, en cierto modo trabajar por la justicia y la misericordia. Así entonces, la adoración no será un día nada más de 1 hora con 15 minutos. Y se convertirá en 7 días a la semana. Con ello, como congregación, entonces empezaremos a aprender a poner el amor por delante de la opinión, de las estadísticas, de las noticias, y la bondad antes de la victoria. Jesús, en nuestro texto evangélico, define una nueva tarea para el Espíritu Santo, llamándole el defensor y el abogado. Sí, al Espíritu de verdad, que testifica en nombre de Jesús mismo. El Espíritu Santo es un defensor de oficio que eleva nuestros huesos secos a la vida de la resurrección. Jesús prometió que cuando Él estuviera físicamente ausente de nosotros, estaría con nosotros en el Espíritu. Este Espíritu Santo estará entre ellos, haciendo lo que Jesús estaba haciendo entre ellos. El escritor Peterson dice que la formación espiritual es lo que hace el Espíritu, formando la vida de resurrección de Cristo dentro de cada uno de los cristianos que han decidido y permitido que el Espíritu more en ellos. Hay otro punto que dice: el Espíritu nos hace, hermanos, decir la verdad. Pero la verdad no es una verdad parcial. No es una verdad que puede o no puede contener cierta medida de mentira. La verdad es una. O es total o es mentira total.
El Espíritu nos hace entonces decir la verdad. El movimiento suave que está sobre nosotros mismos y sobre el mundo, desde el Génesis que pasa por los evangelios y se ha movido a través de la historia como iglesia única y se mueve en la Reforma y se mueve hoy en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Lo llamamos a este día cuando nos comprometemos de nuevo donde estamos o estemos e instalemos a los llamados al servicio. Cuando recordamos y celebramos la llegada del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de verdad, la verdad es que esos que no prefieren la vida religiosa que circula en los milenios, no son personas que están sin conciencia moral. No son personas carentes de sensibilidad religiosa. Y tampoco son personas que han descartado por completo la idea del Santo Evangelio. Simplemente están devastados. Simplemente no quieren hacer quizás lo que estemos haciendo. Son personas que se benefician de lo que somos nosotros, la iglesia. Tenemos que ofrecer y plantar en ellos un mundo diferente. ¿Cómo nos beneficiaríamos de lo que ellos tienen que ofrecer? Y nosotros somos un pueblo que se ha vuelto irrelevante para ese mundo y para el mundo en general. Y tenemos dones y gracia para llevar, por la ayuda de Dios, a un mundo de dolor, pero no lo hemos decidido hacer. Así que levantemos esos huesos secos y pongámoslos a trabajar. Recordemos nuestros propios testimonios que empezamos a describir en los estudios bíblicos o aquí en el templo. Que no entramos en la llamada o vida espiritual sin problemas y sin ser bautizados. Y que muchos nos esforzamos y se esforzaron otras personas para que viniéramos a disfrutar de esta vida de paz y esperanza. Hermanos y hermanas, aquí no hay nadie, pero señalo a las bancas porque quizás las bancas lo pueden hacer. Tenemos trabajo por hacer. Necesitamos arreglar este lugar, encontrar nuestros corazones, nuestro amor y nuestra profecía de nuevo, y amar este mundo en su totalidad, no porque sea palestino o Israel, en su totalidad. Eso lo pido por el amor de Dios, que nuestro defensor eterno de oficio nos siga orientando y nos sople para llegar a la verdad. No quería entrar a este término de discusión entre israelíes y palestinos. Lo único que quiero pedirles es, si hay algo que nos divide, eliminémoslo, pero oremos y accionemos para ayudar a los que más sufren, que son los niños y ancianos, cuando hay guerras, por ejemplo, Colombia, Venezuela y los países latinoamericanos, los palestinos, los israelíes, que sufren. Hay que orar por ellos, pero también hay que accionar por ellos. Hay diferentes formas de hacerlo y la iglesia no puede quedarse aislada de ese diálogo. Hoy y siempre vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude a interpretar adecuadamente su palabra. Señor, gracias por este mensaje. Hay cosas que no lo vamos a hacer, estoy completamente seguro, y perdónanos por ello. No queremos dejar nuestras ideas a un lado, nuestra interpretación a un lado, porque así fuimos educados. Ayúdanos a llegar a la profundidad de tu palabra. Eso te lo pido.
Pero ante todo, Señor, que tu Santo Espíritu venga a poseer a cada uno. Pero ante todo, Señor, no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los protejas del mundo. Así que a la congregación de Dafne, protégelos, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres para nosotros. Ahora, hermanos y hermanas, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para que hagáis la voluntad del Padre, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.